Si aún te quedan dudas de cuándo y cómo iniciar un proceso de terapia, te invito a seguir escuchando esta secuencia de episodios que grabamos con Martín Correa en Coach Minimalista. Bienvenidos al podcast Coach Minimalista, una comunidad que crece cada día. Desde Santiago de Chile, Bergen, Noruega, de Merlo, Buenos Aires, la Ciudad de México, desde Puerto Rico, desde Montevideo, Uruguay, desde Hollywood, desde Misiones, Argentina. Estoy en Chongqing, China. Acá desde Mar del Plata. Te escucho desde Neuquén, Argentina. Acá desde Israel. De Colonia, Alemania. Hasta Uruguay desde México. Punta del Este, Uruguay. Desde Cali, Colombia. Te escucho desde Múnich, Alemania. Desde Barquisimeto, Venezuela. Desde Los Ángeles, Florida, Estados Unidos. Desde Medellín. Te escuchamos desde todas las partes del mundo. Gracias a todos por estar un jueves más en esta linda comunidad donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. ¡Comenzamos! Muy buen jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Seguimos, semana tras semana. Esto se puso largo, así que no me voy a detener mucho en este espacio. Simplemente sigo acá. Una nueva semana. Marzo, que viene divinamente. Estoy con Martín Correa, psicólogo clínico, que estamos haciendo toda esta cantidad de episodios buenísimos sobre la terapia. Agradezco mucho tu presencia, Martín, y me habías hablado algo de los encuadres móviles, así que quiero seguir con la conversación, ¿te parece? Por supuesto. Gracias, Camilo. Entonces yo te decía, ¿qué opinas tú sobre ese proceso de acompañamiento? ¿Cómo nosotros hacemos para acompañar simplemente, no para solucionar, sino para acompañar al consultante? Bueno, justamente esto, ¿no? Se habla de lo que son los encuadres móviles. ¿Qué son los encuadres móviles? Es la capacidad de flexibilizarte, ¿eh? No solamente lo que es el lugar, ¿no? Si una persona está hospitalizada, uno tiene que tener esa capacidad de poder moverse y trabajar en una habitación, por ejemplo, ¿eh? El beneficio y el mitigar el dolor emocional se puede hacer en cualquier lugar y en las circunstancias que uno pueda contar para llevar adelante ese momento, ¿eh? ¿Por qué el encuadre? Porque sí necesitamos algunas variables fijas, ¿eh? Roles, en los momentos, para que tenga un beneficio, ¿no? Terapéutico. Pero hay otras concepciones que hablan más es en un consultorio fijo, en tal lugar, a tal hora, ¿eh? Y a veces yo, por ejemplo, me especializo en crisis y emergencias, y muchas veces vos tenés que tener esa flexibilidad de moverte, ¿eh? De ir a la casa de alguien, de ir a acompañar a alguien que recién se operó o que se va a operar. Sí, sabes que a mí, por ejemplo, sé que algunos utilizan esto y me encantan las consultas, dependiendo del caso, obviamente, que se pueden hacer tipo caminando al aire libre, porque además a veces el hecho de no mirar directamente a la cara te tiene unos beneficios, o sea, te tiene unos beneficios hacerlo y a veces te tiene un beneficio no hacerlo. Claro, todo depende cómo está el encuadre que tú dijiste y el tipo de terapia que se está aplicando y el objetivo de esa terapia. Creo que los objetivos son los principales, ¿eh? Exacto. Si salgo a caminar, tiene que haber un porqué, un para qué. Exacto. Y ahí volvemos al inicio de este punto que dijimos, ¿cómo reconocer a un estafador tanto terapéutico como a un consultante que más bien tenga un objetivo, digamos, underground, por debajo de mesa, que no termina? Entonces dijimos que el primer punto importante sería esa escucha activa. A la hora de buscar terapia, y eso para que todos los que nos están escuchando tengan eso clave, dijimos, bueno, renuncié a Narciso, me quité los prejuicios, decidí buscar terapia. Normalmente a veces uno tiene unas microconversaciones o por recomendación llegas a alguien o buscaste por tus propios medios y te encuentras con un posible terapeuta, llámese coach, psicólogo o cualquier otra disciplina. Entonces a veces hay un intercambio de palabras para decidir, para ver si esa alianza me va a servir. Entonces la primera clave es escucha real y activa. Detectar si esa persona realmente me está escuchando y también observarme a mí mismo si yo en realidad estoy siendo honesto con lo que digo y estoy dispuesto a escuchar lo que él me va a decir, ¿verdad? Esa sería como la primera clave que nombraste. ¿Cuál otra podemos tener para reconocer a un estafador en medio de una terapia? Los beneficios secundarios.
Muy bien, hábleme más de eso. Bueno, cuando hay un proceso de salud-enfermedad, la enfermedad en nuestra historia como individuos ha tenido beneficios secundarios, ¿no? Cuando yo era chiquito y me sentía mal, tenía las figuras responsables de mi crianza más atentas, más preocupadas de si necesitaba algo. Me estoy parando en una generalización. Las generalizaciones nunca son buenas, porque hay otras personas que no tuvieron esos cuidados o no tuvieron la posibilidad de esa protección o compañía afectiva. Pero seguramente cuando pasaban por un proceso de enfermedad recibían mayor atención o mayor paciencia o mayor entendimiento o mayor escucha o compañía. Hay personas que transitan momentos de soledad y las situaciones de enfermedad, viste, algunas personas que pasan hablando, sí, porque tengo esto, porque tengo lo otro, tomo tal remedio, hago tal cosa y no sé qué, y me duele acá y me duele allá. También esas personas en cierta manera están buscando que te acerques, que les preguntes, que les digas. Quizás no de la manera más asertiva, porque lo más asertivo es, como decís vos, ¿no? Simplificar los pensamientos y decir: quiero estar contigo, quiero compartir. Necesito hablar contigo, quiero que me quieras, te quiero. Te puedo llamar. Te puedo llamar. ¿Qué es eso? La dificultad de poner sentimientos en palabras. Pero el estafador no tiene mucha necesidad de poner sentimientos o situaciones en palabras. Quiere hacer uso del otro o tratar de engañarlo. Y acá, mira, me estoy acordando de algo que me dijo nos contó un docente en un posgrado, que decía: ¿qué pasa si entra la persona que va a consultar con ustedes y a ustedes les sale un bostezo? Bostezar, ¿no? Y todos quedamos tipo: ¡oh! ¿Con qué superás una situación de que venga una persona y le bosteces en la cara, ¿no? Y cuando intentamos disimular el bostezo, viste que es peor, ¿no? Porque estás como claro, duro, como que te contracturás. ¿Y qué pasaría si esa persona te dice: ¿está bostezando? ¿Te aburriste? ¿Te aburriste? ¿Te estoy aburriendo? ¿Te di sueño? Y cuando este docente me enfrenta a esta situación, yo digo, lo primero que me salió fue: no, lo niego. No fue un bostezo. O no estoy bostezando. O, ¿por qué usted piensa que yo estoy bostezando? Esa es la clásica, ¿no? Dar la vuelta para... ¿Por qué piensa usted que yo estoy bostezando? ¿No será que usted quiere bostezar? Eso es una especie también de estafa. Obviamente. Y este docente decía simplemente decir: sí, disculpa, bostecé, estoy cansado, vengo de un día arduo, pero me interesa mucho escucharte, recomponerte, tomar agua y continuar. Eso es honestidad. Este es un ejemplo muy gráfico. Claro. ¿no? Pero como eso tendremos montones, ¿no? Habrá... Pero eso está muy bueno lo que estás diciendo. Y para los que nos están escuchando. Y ahorita me gustaría que como que lo encerraras más en esto, que suena jugoso, de beneficio secundario. Pero ¿y qué estás diciendo como otro tip bueno, que es interpelar de manera asertiva ante la duda en un proceso de terapia? Ejemplo, un simple bostezo. Si yo siento que de verdad estoy aburriendo, estoy no sé qué, o me genera esa duda, antes de guardármela, decirla. Que también le puede pasar a un terapeuta cuando de repente ve desanimado al consultante. O sea, interpelarlo, ya va un momento, ¿de verdad quieres estar acá? Porque tal vez es preferible que cambiemos la fecha de esta sesión, así se la cobres o no, pero me refiero, es decir, tienes que estar presente para que esto dé resultado. Bien, entonces, el beneficio secundario, ¿qué sería? O sea, todo aquello que nos genera, no sé, que es reconfortante fuera del objetivo como tal. Y también
todo aquel objetivo oculto que podemos tener en la terapia o de la terapia. Imagínate. Ejemplo, simplemente ser escuchado. Simplemente ser escuchado, tratar de chantajear afectivamente. Mirá todo lo que estoy haciendo por vos. Mirá, estoy yendo a terapia. Ya va, porque ahora me quedó la duda. Para ti, cuando uno reconoce un beneficio secundario, ¿es porque es posible que haya un estafador? Ahí va a depender de la honestidad y de si realmente la persona quiere hacer un cambio. O si podemos expresar de manera libre los beneficios secundarios. Entonces, yo diría más bien como que sería el ocultamiento del beneficio secundario lo que podría darnos pie a que es un posible estafador de la terapia. O consultante estafador. Te lo pongo en otras palabras. Si sos consciente de que estás adquiriendo un beneficio secundario y vas por él, ahí te estás acercando a una actitud de estafador. Claro. Porque a veces quizás no estés viendo tu beneficio secundario. Claro, eso está buenísimo, lo dices. Pero si estás consciente de él y aún así lo ocultas, lo manejas, vamos a poner ambos ejemplos y corrígeme si estoy en lo contrario, pero del lado del consultante podría ser eso, de que yo estoy haciendo terapia simplemente para que, no sé, mi ex sepa que empecé terapia y así me acepte porque fue una de sus condiciones. Nunca se lo planteó el terapeuta, nunca se lo planteó a nadie, pero hago que llegue esa información porque no me importa reparar nada, simplemente que se entere. Sería como muy claro. Y en el caso del consultante podría ser como, no sé, estoy trabajando un caso que no me interesa ni medio, pero como tenía que escribir un artículo sobre eso, no le digo el tipo que va a utilizar la información porque puedo cambiar los nombres, pero al final lo que me interesa más es saber la probabilidad para decir que sí pude trabajar. Ahí podríamos hablar de un beneficio secundario oculto si no lo expongo como tal. ¿Es correcto? Sí, y valga el lapsus que cometiste recién. Mencionaste consultante cuando querías decir terapeuta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos es difícil pensar que un terapeuta pueda estafar. Yo cuando preparé esto también me resultó mucho más sencillo encontrar las personas que estafan al momento de solicitar terapia, pero cuando me tocó empezar a pensar cuáles son las estafas en las cuales nosotros podemos caer como hombres o mujeres vinculados a la salud mental, me costó más. Sí, yo justamente ahorita a mí se me ocurrió este ejemplo y lo pensé mucho, que cuando uno se está preparando para recibirse coach, normalmente uno tiene que hacer muchas prácticas. Y hay muchos colegas que por miedo a pérdida de credibilidad no admiten que son prácticas. Entonces, por ahí, por ejemplo, estaría ese beneficio secundario oculto si simplemente no tienes la honestidad de decirle a tu consultante, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en un proceso de aprendizaje, estoy cerrando un ciclo de esta especialización, de esta formación, de lo que sea, y necesito practicar, me gustaría generar una sesión contigo. Cabe el ejemplo y como para decir, ya estás empezando como a generar una cierta estafa porque tal vez puedes generar expectativas que tal vez no puedas cubrir, no admites que estás en un proceso de aprendizaje mutuo y que además estás para aprender también. El acumulado de experiencias te da como ese bagaje de recursos, ¿no? Que la experiencia per se la tenemos todos, todas las personas tenemos experiencias de cómo sobrellevar situaciones dilemáticas, cómo afrontar tal situación o cómo la transitó tal o cual persona. Ahora, la diferencia es la caja de herramientas, el ECRO, ¿no? El ECRO es el esquema referencial, conceptual y operativo de donde yo voy a empezar a trabajar, ¿tá? Si tenés una formación sólida, tus conocimientos teóricos son sólidos, con experiencia práctica, con la expertise que te da el transcurso de tu ejercicio profesional, es lo que da la solvencia en cómo vos afrontás y dejás lo que nosotros llamamos venir el campo, ¿no? Que venga la situación para uno recibirla y ver nuestra capacidad de hacer hipótesis diagnósticas, que es otra de las características de un buen terapeuta o de un buen profesional de atención en salud mental. La capacidad diagnóstica. Claro. Y también la honestidad de decir, mira, voy a
co-consultar con colegas o con otro con tipo otras de disciplinas. con otras disciplinas, porque esto que te está pasando puede estar en esta rama. Sí, y me ha pasado porque justamente para mí también es importante el diagnóstico y yo siempre hablo con mis clientes, generemos siempre primero como una foto panorámica para saber exactamente bien dónde estás, porque hay cosas que salen a la luz. Me ha pasado de gente que dice, mira, vengo a ti porque necesito resolver este tema, llamámosle A. Pero en el momento en que empezamos a hacer esa radiografía diagnóstica para poder ver cómo están otros aspectos de su vida, nos damos cuenta que B y C necesitan ser tratados con urgencia. Y es muy probable que B y C fueron los que ocasionaron el A. Y eso como para ser como bastante específico. Entonces es bueno cuando uno está con la escucha activa sobre todo, saber a través de la intuición, la experiencia, la metodología y, repito, y la escucha, identificando dónde es que radica un posible problema, porque también vamos a reconocer si en mis capacidades está tratarlo o no. Mira, tu acumulado de formación y experiencia te está haciendo ahora hablar de algo que yo le voy a poner un nombre conceptual, que es terapia en crisis o terapia de emergencia. Vos ahí estás recibiendo a una persona en un estado en el cual no es el estado que normalmente está. Esto que decías vos, ¿no? El estado A en el que uno empieza a trabajar con esa persona tiene o es una consecuencia o tiene las raíces en B y en C. Y muchas veces lo mejor para esa persona es tratar de acompañarla a esos estados B y C. Ahí hay una diferencia en lo que es la terapia más estructural, en donde uno busca cambio, o sea, busca pasar de B y C a A, ¿no? A un estado nuevo, a donde haya más conocimiento, se mejore un síntoma. En terapias de crisis lo que hacemos es justamente tratar de rearmar a esa persona para que en otro momento posterior continuar. Sí. Aquí dijiste también una clara diferenciación que puede ayudar en esto de cuándo puede ser mejor un coach o cuándo puede ser mejor un psicólogo y valga además todas las disciplinas que tiene dentro de la psicología y las distintas ramas. Pero ahorita que dijiste eso está buenísimo, porque normalmente hay muchos tipos de coach, pero normalmente el coach te va a llevar de un estado a otro. Se va a planificar un objetivo y se va a ir. ¿Qué es el coach ontológico? A partir del lenguaje, o sea, de la ontología del lenguaje, de la misma dialéctica, es que se genera el proceso, que en realidad también se hace a través de la psicología, pero tiene mucho que ver la narrativa con que nosotros nos contamos a nosotros mismos las cosas, que es súper importante también. Ahora bien, digo esto porque cuando estamos hablando de reconocer dónde, ahí también está uno como profesional, como coach. Es decir, si él me vino a plantear, volviendo al ejemplo, el caso A, y yo denoto que hay problemas en realidad a tratar en el B o en el C, está en mí saber si eso lo puedo tratar o si yo tengo que esperar que, no sé, que tal vez Martín Correa lo trate para después yo volver a él en el punto A y llevarlo al A2, al A3 o a lo que quiera el consultante. Porque una de las diferencias sí que veo muchísimo del coach a la psicología es que nosotros vamos a ser un motor motivante, un acelerador de un proceso para que logre reconstruir una versión nueva, pero como muy planificada. Tal vez esté equivocado, pero yo siento que la terapia psicológica te abre un abanico mucho más amplio de capas de profundidad, que no necesariamente en el acompañamiento del coach va a funcionar. Y no va a funcionar porque nuestro trabajo simplemente es mucho más pragmático. Y eso no lo hace ni peor ni mejor. Pero ya estamos, y me parece importante decir esto, porque los que no han estado escuchando hasta ahora muy probablemente tenían esa duda de, ¿y ahora qué escojo? ¿A qué te referís con pragmático? Mira, justamente cuando digo pragmático es que el coach normalmente se va a centrar en intentar establecer básicamente cuál es el objetivo del consultante y la estrategia de acompañamiento que va a hacer para que él lo logre. A partir de ver cuáles son sus propios recursos, cuáles son los recursos que él ya tiene y en otras circunstancias qué es lo que le ha servido, el reconocimiento de él además de sus propios recursos,
de sus propias limitaciones, ver cuando esas limitaciones parten de creencias que pueden ser transformadas para que él logre lo que desea. Obviamente esto se dice como muy fácil y hay todo un trabajo primero para el reconocimiento de qué es lo que deseo. ¿Realmente lo que deseo es lo que deseo o lo que creo que debería desear? O lo que está deseando otra persona. Exacto. Hay todo un campo y ahí es donde entra la ontología del lenguaje para descubrir bien de adentro cuáles son tus valores, cuáles son las cosas que te guían, dónde estás plantado hoy en día, qué es lo que tú realmente quieres ser. Vos sabés que esto, capaz que la persona que está escuchando piensa que estas preguntas las teníamos planificadas, pero realmente me pareció muy, muy interesante esto del pragmatismo que hablas y de la construcción de narrativa, porque la psicoterapia focal, psicoanalítica, uno va a un foco, ¿no? Lo que va a intentar hacer es justamente esto, establecer objetivos en común, lo que yo pienso que puedo trabajar o lo que yo siento que puede ser la punta del ovillo para la situación que queremos abordar, pero también está el que consulta, si es eso lo que quiere trabajar o prefiere trabajar B, C, A, D. Y ahí está en lo que es mi forma de terapia de llegar a un acuerdo. Muy bien, acá. Yo pienso que deberíamos centrarnos en A. Vos sentís que querés en este momento trabajar H. Lleguemos a un acuerdo. Trabajemos H, pero yo necesito trabajar A también. Y ahí es lo que se hace un contrato terapéutico. Yo, por ejemplo, trabajo en lo que es la psicología focal, se pone un periodo acotado de tiempo, 6 meses, ¿no? En donde a los 6 meses, mediante indicadores, uno va viendo si se logró avance terapéutico, si hay muestras claras de que hubo un avance hacia el sentido que la planificación pretendía llevarte. También puede pasar una situación fortuita, que en el medio pase algo y tengas que readaptar esos objetivos a la situación vital que está viviendo. Puedo interrumpirte un segundo. ¿Sabes? A mí una de las cosas que me pasaba cuando he tenido procesos de terapia psicológica y trato que no me pase con el coach, y esto sobre la practicidad, también depende de cada terapeuta, pero la falta de valores para medir mi avance. Eso me pasaba mucho con la terapia psicológica porque yo sentía que me adentraba en una piscina de autoconocimiento muy buena, pero justamente lo que hacía era nadar en esas aguas de conocerme, de entenderme, de responder muchos por qué. Pero con el coaching, la practicidad es que me llevó a empezar a establecer más para qué y más hacia dónde debo nadar y no simplemente conocer las aguas. Ahí está el estilo del terapeuta o la terapeuta que elijas, pero a su vez también es como zambullirte en el estanque de Narciso. Y sí, cuando saltás al estanque vas a hacer, el agua se va a mover, va a haber movimiento, porque todo inicio, toda instancia de intercambio terapéutica va a haber un movimiento para después una asimilación y una acomodación. Pero ¿qué pasa cuando te quedás en ese estanque? Claro, exacto. Bueno, me ha pasado con muchísimos clientes que veo como muy buenos resultados cuando ellos previamente ya tuvieron una terapia psicológica. Me gusta porque ellos ya tuvieron como un espacio de indagación muy profunda y de autoconocimiento, de responder ciertos por qué, y cuando llegan a mí es como, ok, ya tuve bastante, o no sé si bastante, tal vez nunca es suficiente, pero ya tuvieron una prueba de cómo conocerme, cómo esto. Ahora quiero puntualmente hacer esto y todavía no logro y no siento que requiera otra vez el proceso terapéutico para buscar ese ascenso que no consigo, para decidir si me mudo o no de ciudad, para enfrentar esta situación puntual que me está pasando. Ahí es donde el coach puede ser muy bueno de manera muy focalizada, o sea, lo que hablas del foco, pero ya mucho más focalizada en decir, bueno, tú ya tienes ciertas herramientas que obtuviste con tu terapeuta. Ok, de eso, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo empezamos a ejercitar? Pues es un entrenador el coach.
Es decir, okay, ya tuviste todo tu entrenamiento formal psicológico, porque al final la mente es algo que también va aprendiendo y se va fortaleciendo ese músculo y lo vamos empoderando. Y bueno, ahora ¿cómo le sacamos ese provecho? En esto, cuando mencionás terapia psicológica, yo le pondría eses. Terapias psicológicas. ¿Por qué? Porque va a depender de qué corriente el terapeuta adhiera, a qué escuela, ¿no? Por ejemplo, tenés terapeutas que estamos formados, por ejemplo, en psicodrama, que es una forma totalmente diferente de acercarse a la persona, ¿no? Ponés en escena, ponés en la actuación aspectos de la vida emocional de quien te consulta. Pero después tenés, por ejemplo, colegas que se especializaron en EMDR, ¿no? Que es para decirlo bien sencillo, es desensibilizar. Por ejemplo, personas que tienen una fobia, bueno, este tipo de terapeuta trabaja en desensibilizar la fobia. Después tenés lo que son todas las corrientes basadas en la evidencia, en donde se siguen escalas, se siguen escalas baremadas. ¿Qué significa? Que se aplicó en X país, se inventó allá, pero tuvo todo un proceso de adaptación al contexto sociocultural en donde el terapeuta reside, ¿no? Que es muy importante, porque si no estaríamos copiando herramientas de otro lugar no adaptadas a nuestra realidad. Una pregunta, Martín, porque siento que, por ejemplo, me preocupa mucho, porque estamos dando tanta información que me parece súper valiosa, pero lo que me preocupa es alguien que nos está escuchando y de repente dicen, ok, renuncié a Narciso, me quité el prejuicio, sé que tengo que ver si la escucha activa está para que no sea farsante, sé que tengo que ver que no hayan beneficios secundarios ocultos para sentir que no estoy frente a un farsante o que yo mismo no estoy yendo de manera estafadora, ¿verdad? Y de repente empiezo a escuchar de este coach pragmático, de MDR, de este tipo de psicólogo, que si nado en una piscina, que si nado en un estanque. O sea, hay todo un mundo de posibilidades dentro de las terapias psicológicas y las parapsicológicas que me preocuparía mucho confundir al espectador de abrumarlo después en un abanico tan grande que ¿cómo escojo? De forma más sencilla, y tú por tu experiencia, el que llegó hasta acá escuchándonos y se pregunta, ¿y ahora cómo escojo? Y la mejor forma es preguntando. Pero, ¿te parece si lo hablamos la próxima? Me parece genial porque ya nos estamos yendo un poco de tiempo y habíamos hablado que esto eran cápsulas de autocuidado. Entonces, respetando el tiempo de todos, invitamos ya para cerrar este ciclo. La próxima semana vamos a tener la última parte de estos encuentros maravillosos con Martín Correa. Aunque me hagas el redondeando con el dedo, ¿no? Para cerrar en estos minutos y respetar la cápsula. Obvio, sí, hay que respetar muchísimo el tiempo, es lo que nos escucha. Perfecto. Fue un lindo episodio, seguimos ahondando bastante sobre los estafadores y la próxima semana, si te parece bien, me gustaría llegar también como a algunas conclusiones sobre todo esto de a la hora de buscar terapia. ¿Qué concluimos después de estas conversaciones, si te parece bien, Martín? Muchas gracias, Camilo. Antes de irnos, ¿por dónde te puede buscar la gente? sps.uy. Esa es la página web de Martín y a mí me pueden buscar hasta en TikTok hoy en día, pero estoy en las redes sociales donde quieran y si quieren mandarle un mensaje a Martín a través de mí también con mucho gusto se lo haré llegar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Martín, nos despedimos después de este fructífero episodio. La próxima semana vamos a ver qué es lo que hay que preguntar, ¿verdad? ¿Y a quién? ¿O a quiénes? ¿Y a quién o a quiénes? Por ahora, los dejo con la pregunta de la semana. Según mi intuición, ¿qué tipo de acompañamiento me caería bien en este momento? Vamos a empezar a escucharnos un poco más por dentro. Nos vemos.